Imagina si cada uno de tus pensamientos tomara forma, literalmente, como una imagen flotando en lo invisible, con color, brillo, forma, movimiento. Esto es lo que revelaron los teósofos Annie Besant y Charles Leadbeater en 1901. Según ellos, todo pensamiento genera una entidad en el plano astral. La ira, por ejemplo, se manifiesta como una explosión roja, puntiaguda, parecida a una llama agresiva. La devoción, en cambio, crea formas doradas o azuladas, como flores, espirales o incluso geometrías en rotación. Algunos pensamientos se moldean como animales, águilas, serpientes, lobos, otros como símbolos, masas oscuras, flechas, círculos en expansión. Estas creaciones no son metáforas, son formas pensamiento. Tú creas esto todo el tiempo, al juzgar a alguien, al desear algo con fuerza, al imaginar una escena repetidamente. Cada emoción fuerte moldea una entidad energética, que puede unirse a tu campo, moverse hacia otra persona o quedarse rondando el ambiente donde fue generada. Algunos clarividentes entrenados consiguen ver estas formas como si fueran criaturas flotando en el campo astral. Vibran, persisten, tienen magnetismo y, lo más importante, regresan. Una vez creadas, siguen ligadas a tu firma vibracional. Esto significa que caminas rodeado por las formas que tu mente ha generado, consciente o no. En este video, vamos directo al punto. Entender qué son las formas pensamiento, cómo nacen, cómo actúan y cómo influyen en tu vida sin que te des cuenta. Porque pensar no es un acto neutro, es generar algo real en un plano invisible. El universo mental es un campo de creación constante y tú eres un creador. La pregunta es, ¿qué criaturas invisibles has estado alimentando con tus pensamientos? Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas creyó que el pensamiento era algo privado, invisible sí, pero inofensivo. Sin embargo, en 1901, dos investigadores del mundo invisible, Annie Besant y Charles Leadbeater, publicaron un libro que se convirtió en un parteaguas en el campo de la espiritualidad occidental, Formas Pensamiento. Describieron con precisión aquello que veían con la clarividencia entrenada. Pensamientos humanos surgiendo en el plano sutil como figuras con forma, color, textura y movimiento propios. Flechas negras formadas por pensamientos de odio. Nubes espesas generadas por la envidia. Espirales doradas nacidas de un sentimiento de gratitud. No eran metáforas, eran visiones reales de lo que sus ojos internos atestiguaban. La mente, decían, es un pincel invisible y cada pensamiento una criatura energética con intención y destino. Pero esta visión no era nueva. El hermetismo ya enseñaba que el universo es mental y que todo es moldeado por vibraciones del pensamiento. En el yoga, Swami Sivananda decía que el pensamiento es más rápido que la luz y nunca muere. Allan Kardec explicó en el espiritismo que el pensamiento se imprime en el periespíritu, el cuerpo energético del alma, y moldea nuestra aura, atrayendo espíritus y situaciones conforme al patrón vibratorio mental. En el budismo tibetano existe el concepto de tulpa, una entidad creada solo por la fuerza de la imaginación concentrada. En el ocultismo se habla de larvas astrales, elementales artificiales, egrégoras, nombres diferentes para la misma verdad. Los pensamientos son fuerzas moldeables y cuando se repiten con emoción se convierten en formas pensamiento. Criaturas invisibles que nos acompañan, que orbitan nuestra aura y que regresan muchas veces transformadas. Quizás esto parezca abstracto, pero piensa conmigo. ¿Alguna vez pensaste en alguien y segundos después esa persona te envió un mensaje? ¿Alguna vez tuviste una idea y poco después escuchaste a otra persona decir exactamente lo mismo? ¿Alguna vez sentiste pensamientos extraños rondando tu mente, como si no fueran tuyos?
Esto puede no ser solo coincidencia, puede ser sintonía vibracional. Un pensamiento no nace y muere dentro de tu cabeza, se propaga. Si tiene fuerza, se convierte en una onda, y esa onda puede tocar otras mentes que estén en la misma frecuencia. Imagina un sábado por la noche. Estás en casa y, de repente, te dan ganas de pedir una hamburguesa. No dices nada. Pero en el cuarto, alguien de tu familia comenta lo mismo. En el apartamento de arriba, otra persona ya abrió la aplicación de delivery. Y, antes de que te des cuenta, media docena de pedidos salieron para la misma dirección. ¿Qué pasó allí? Una corriente vibracional. Tu deseo creó una forma pensamiento simple, cotidiana, que subió por el edificio, resonó con quien estaba abierto a la misma frecuencia y se multiplicó. Ahora piensa en esto a escala colectiva. Imagina pensamientos de desánimo, miedo o ira esparciéndose como humo invisible, atravesando cuadras, ciudades, redes sociales. Es así como ideas peligrosas, ilusiones colectivas e incluso distorsiones de la realidad se propagan. La mente humana, cuando está desprevenida, absorbe esos haces mentales como si fueran pensamientos suyos, y es así como muchos son asaltados por ideas que nunca cultivaron conscientemente. Estas formas pensamiento no solo flotan a nuestro alrededor, invaden, penetran, se enroscan y se alimentan de lo que sintamos en respuesta. A veces estás bien, pero de repente empiezas a pensar cosas sombrías, a alimentar juicios, ira, envidia. Esto puede ser solo un eco del colectivo o formas externas intentando acoplarse a tu campo. Y es por eso que pensar es una forma de crear, pero también de defenderse. Las formas pensamiento no son conceptos esotéricos, son criaturas energéticas que viven entre nosotros y dentro de nosotros. Por eso, lo que estamos mostrando aquí no es una teoría distante, es una realidad que te envuelve todo el tiempo, dentro y fuera de tu mente. Cada pensamiento que tienes, aunque parezca pasajero, deja un rastro. Unos crean campos de paz, otros nubes densas, pero la verdad es una sola. Todo lo que repites con emoción comienza a cobrar vida, y esto no tiene por qué asustarte, necesita despertarte. Porque de la misma forma que las ondas mentales negativas se esparcen, los pensamientos conscientes también viajan. La compasión se propaga, la lucidez se transmite, el coraje se conecta. Y hasta el final de este video vas a entender cómo proteger tu campo vibracional sin necesidad de cerrarte al mundo. Aprenderás que la mejor defensa contra pensamientos densos no es esconderse, es saber lo que estás emitiendo. Te vamos a mostrar, paso a paso, cómo transformar tu mente en un campo vivo de protección y presencia, porque si todo comienza con lo que piensas, entonces todo puede empezar a cambiar ahora. Según la teosofía, todo pensamiento bien definido genera dos efectos inmediatos: una vibración que se esparce en el plano mental y una forma real, casi material, que aparece en el plano astral. Annie Besant y Charles Leadbeater no hablaban con metáforas. Afirmaban que esas formas, con color, densidad y movimiento, son literalmente visibles para ojos entrenados, como entidades sutiles flotando en el campo energético de la persona que las creó. Y lo más fascinante, esas formas llevan la firma emocional del pensamiento que las generó. El amor puro, por ejemplo, puede crear flores azules pulsantes o espirales doradas. En cambio, la ira o el miedo suelen formar manchas oscuras, lanzas afiladas o incluso figuras animalescas deformadas. Son imágenes vivas que se mueven, se ligan a ambientes, interactúan con otras mentes y muchas veces regresan a ti. La mente, según los teósofos, funciona como un útero vibracional. Cada pensamiento es una semilla lanzada en ese útero, y dependiendo de la intención que lo nutre,
puede dar origen a una criatura de luz o a un parásito astral. Por eso, la cuestión no es solo lo que piensas, sino cómo piensas. La vibración, el estado interno, el sentimiento real detrás de la idea. Todo eso define el tipo de forma-pensamiento que nace de allí. Y es ahí donde entra lo más importante. La mejor defensa contra las formas-pensamiento negativas no es protegerse del mundo, es aprender a emitir vibraciones más elevadas. Amor verdadero, compasión activa, gratitud sincera, perdón liberador, oración sin negociación. Esas son las frecuencias que disuelven formas densas antes de que se acerquen. Es por eso que los grupos espirituales, cuando oran juntos por una causa noble, muchas veces provocan curaciones, cambios, milagros. Porque el pensamiento colectivo, elevado e intencional, crea ondas reales de transformación en el plano invisible. Esto es lo que queremos mostrarte aquí, no con promesas vacías, ni con doctrinas rígidas, sino con una sabiduría práctica y profunda. Tienes una central vibracional dentro de tu mente y lo que haces con ella transforma el mundo a tu alrededor, para el bien o para el desequilibrio. Esta idea, aún sin ser nombrada, ya habita el imaginario colectivo a través de películas y series, y pocos ejemplos lo explican tan bien como los Patronus de la saga Harry Potter. Creados como un hechizo de defensa, los Patronus son formas de luz pura, invocadas a partir de una memoria afectiva fuerte, alegría, protección, amor genuino. Cada uno tiene una forma diferente: un ciervo, una liebre, un fénix, un perro. Son animales arquetípicos, verdaderos símbolos espirituales que asumen cuerpo luminoso. Pero lo más interesante es lo que enfrentan: los dementores, seres que se alimentan del miedo, el dolor y la desesperanza. Según la propia autora, J.K. Rowling, los dementores fueron inspirados en su experiencia con depresión profunda. Este combate entre Patronus y Dementor es en realidad una metáfora directa del conflicto entre formas pensamiento elevadas y formas densas creadas por estados mentales nocivos. Ambos son generados por la mente, pero operan en frecuencias opuestas. Un pensamiento recurrente de protección puede crear una especie de guardián vibracional, un patrono real, como una forma viva que bloquea influencias negativas. En cambio, la repetición de rencores, culpas o juicios puede generar una entidad oscura que drena energía vital, lo que en el ocultismo se llama larva astral. La cultura pop tradujo todo esto al lenguaje simbólico, pero la estructura es la misma. La batalla siempre se libra dentro de la mente, y los personajes de esa batalla son reales, aunque invisibles. Lo que está en juego aquí no es solo imaginación, es identidad vibracional. Porque al contrario de lo que muchos piensan, el mundo invisible no es pasivo, responde, alimenta lo que es alimentado y moldea en silencio nuestros ciclos de comportamiento, nuestros encuentros, nuestras sensaciones inexplicables. Por eso, reconocer que nuestros pensamientos tienen forma, dirección e influencia es el primer paso para empezar a crear con intención. Y es ahí donde entra la sabiduría de los antiguos. Ellos sabían que, para dominar lo invisible, era necesario antes dominar la propia mente. Antes de intentar cambiar el mundo externo, domina tu mundo interno. Esa es la base olvidada del hermetismo. Hermes Trismegisto decía, el universo es mental. Y esto no es una metáfora, es literal. Todo es vibración, y todo lo que vibra comienza en un impulso de pensamiento. Pero lo que muchos ignoran es que ese pensamiento no desaparece después de surgir. Gana forma. Se plasma en una entidad invisible que lleva la intención con la que fue creado. El hermetismo
no habla de pensamientos abstractos, habla de pensamientos que crean estructuras reales en el campo astral. Puede que no las veas, pero existen. Algunas son como flechas de luz dorada, otras como masas turbias y densas que se aferran al campo energético de quien las recibe o de quien las creó. Es ahí donde la tradición del yoga se encuentra con la del hermetismo. Swami Sivananda enseñaba que el pensamiento nunca muere. Él veía el pensamiento como una vibración viva que se propaga como una onda psíquica en el océano de la conciencia, y cada onda lleva una forma, una imagen, un código energético. Pensamientos de compasión crean flores de energía que flotan sobre el pecho. Pensamientos de ira forman dardos oscuros que perforan el campo sutil. En el yoga, esto es tan real como la respiración. Es por eso que los maestros practican manas shuddhi, la purificación de la mente, porque saben que la mente es una forja y cada creación mental se convierte en parte de su universo vibracional. Vives rodeado por tus creaciones mentales, como un artista que camina entre sus obras. Algunas sanan, otras cobran. Las formas pensamiento no son solo ideas, son entidades sutiles que asumen facciones. Es como si cada patrón repetido ganara un cuerpo, un dragón interno que te domina o un ángel silencioso que te protege. La teosofía explicó esto en detalle, pero aquí, hermetismo y yoga dicen lo mismo. Creas a cada segundo. Con miedo, creas criaturas que te paralizan. Con intención amorosa, proyectas patronos invisibles que viajan hasta quien amas. La mente no es un lugar privado, es un campo creador. Y lo que piensas, forma. Lo que repites, vive. Y lo que alimentas, un día regresa. En el espiritismo codificado por Allan Kardec, el pensamiento no es una abstracción pasajera, deja marcas reales. Según los espíritus, cada pensamiento genera una vibración que se imprime en el periespíritu, el cuerpo sutil que conecta el alma al cuerpo físico. Ese periespíritu funciona como un espejo fluídico. Refleja lo que piensas y sientes y al mismo tiempo emite esas vibraciones al ambiente. Un pensamiento de odio repetido puede densificar el aura, creando zonas opacas en el campo energético. Un pensamiento de perdón puede limpiar esas regiones como un haz de luz que disipa la niebla. En el plano astral, todo esto es visible. Médiums clarividentes relatan campos de energía distorsionados, larvas psíquicas aferradas al pecho o a la cabeza, y también formas brillantes de oración, compasión y coraje flotando como ángeles silenciosos alrededor de quien vibra en amor. El ocultismo llama a estas mismas creaciones con nombres variados: tulpas, elementales mentales, larvas astrales. Son formas pensamiento que, dependiendo de la fuerza con que son generadas, pueden adquirir una existencia temporal autónoma. Una idea de venganza repetida se transforma en un dardo vibracional que busca un blanco. Un rencor profundo puede convertirse en una forma negra que se aloja en el campo sutil de quien lo lleva. En cambio, una intención colectiva, como la fe de un grupo religioso o la energía de una multitud con el mismo ideal, puede formar una egrégora poderosa que vive y respira gracias al magnetismo emocional de sus miembros. Estas entidades sutiles, aunque invisibles, actúan como seres, influyen, protegen, cobran, manipulan. Y es aquí donde entramos en el campo delicado de la magia, el arte de dirigir intencionalmente el pensamiento para afectar la realidad, para el bien o para el mal. No hay juicio aquí. Cada tradición espiritual posee sus matices. Pero es preciso decir con claridad, hay quienes usan la mente y las religiones como armas. Hay magias tenebrosas, sí, no necesariamente con velas negras o rituales ocultos.
sino con el simple acto de desear el mal, intencionar la destrucción, mentalizar enfermedades, manipular energías con ira, envidia u obsesión. Una maldición puede ser solo un pensamiento intensamente nutrido contra alguien. Y hay personas que viven de eso. Crean formas mentales densas, alimentadas por odio, que son lanzadas contra otros como proyectiles invisibles. Pero la defensa más poderosa no es el contraataque, es la vibración. Cuando estás en paz contigo mismo, cuando cultivas amor verdadero, tu aura se convierte en un campo espejado. El pensamiento denso que llega, rebota. De ahí la antigua expresión, la magia se volvió contra el hechicero. No por venganza, sino por incompatibilidad vibracional. La forma pensamiento más poderosa no es la que ataca, es la que protege. Cuando una madre ora por su hijo con amor verdadero, no solo está deseando el bien, está creando un campo de luz a su alrededor, una vibración viva que lo acompaña, que lo envuelve, que lo acoge. Muchas veces ese escudo invisible es lo que impide que algo peor suceda. Y esto no es romanticismo, es energía. Un padre que visualiza la curación de su hijo, un amigo que aún distante envía pensamientos sinceros de fuerza, un desconocido que, al ver a alguien sufriendo en la calle, silencia por dentro y desea paz. Todo esto es magia verdadera, magia sin símbolos, sin velas, sin fórmulas, solo vibración auténtica. Esa es la esencia de la magia blanca, crear con intención limpia, con el alma en armonía, no para dominar a nadie, sino para sostener la luz donde la sombra insiste en entrar. Y la mejor defensa psíquica no está en blindarse contra todo, está en mantenerse coherente con quien eres cuando nadie te ve, vivir con compasión, pensar con verdad, actuar con conciencia, porque el mago de las sombras manipula la mente ajena, pero el mago de la luz no manipula, emana. Y aquello que emana luz no puede ser tocado por las tinieblas. Dicen que en planos más sutiles, cada persona lleva una especie de jardín invisible. Algunos son florecientes, llenos de colores, formas suaves, fragancias sutiles. Otros están secos o pesados, cubiertos por hiedras oscuras, espinas, sombras movedizas. Pero lo curioso es que ese jardín no depende del tiempo, ni del clima. Es regado o envenenado por lo que pensamos todos los días. Se cuenta que ciertos magos antiguos, al observar el aura de un discípulo, conseguían prever su destino. No por las palabras o acciones, sino por las criaturas que rodeaban su campo energético, flores flotantes, señales de devoción, serpientes lentas, rastros de envidia, lanzas etéreas, traumas no resueltos, y a veces una figura de luz, una centinela vibracional creada sin saber, por alguien que pensó con tanto amor, que dejó un guardián al borde de su alma. Esa es la historia que habita en cada uno de nosotros, no como una leyenda, sino como una verdad invisible. Y cuando te detienes a mirar hacia adentro, de verdad, ¿qué ves? ¿Qué formas rondan tu aura? ¿Qué has estado alimentando, con miedo o con fe? Sea lo que sea, todavía estás a tiempo de cuidar ese jardín y permitir que la luz, una luz verdadera, se manifieste no solo en lo que sientes, sino también en lo que emanas. Ahora que llegaste hasta aquí, te hago una invitación, simple, pero sagrada. Cierra los ojos por un instante, respira con ligereza y piensa en alguien. Puede ser alguien que amas, alguien que te hirió, alguien que partió, o alguien que simplemente te vino a la mente ahora. Esa persona no necesita saberlo, ni estar cerca, ni estar viva en este plano, pero en este instante elige enviar una forma pensamiento de luz, de paz, de amor, de gratitud, de perdón, si es el caso. Elige un sentimiento puro y deja que tome forma en silencio. No fuerces, solo siente,
como si fuera un soplo suave que sale de dentro de ti y va hacia el otro, atravesando el tiempo, el espacio, los planos. Si realmente haces esto ahora, ya cambiaste tu campo vibracional, creaste, emitiste, tocaste, y en los próximos días, o horas, o minutos, mantente atento. Quizás esa energía regrese, quizás la sientas, quizás algo cambie, y si eso sucede, vuelve aquí y cuéntanos, porque este video también es una forma pensamiento nuestra hacia ti, y queremos ver lo que fue capaz de crear contigo. Luz para tu viaje, luz para quien elegiste alcanzar. Y que esta corriente nunca se rompa.